Centro Evangelístico Cristo Vive, y en esta programación que hemos llamado Una Voz Profética a cargo de la hermana Diana Santillán, que te saluda con el amor del Señor, deseando que te encuentres bendecido por el Señor. En este día damos gracias a Dios que podemos tener también esta sintonía a través del internet. Y bueno, estamos abordando un tema maravilloso, un tema muy importante en los días de hoy. Hemos estado hablando sobre cómo reconocer un verdadero profeta de Dios. Y hoy vamos a ver cuál es la verdadera palabra profética. Para reconocer un verdadero profeta de Dios, tenemos que reconocer la verdadera palabra profética, la palabra que viene de la boca de Dios. Y bueno, estuvimos hablando un poquito acerca de Moisés. Moisés fue enviado a libertar a su pueblo, Israel. Pero no fue cuando él pensaba que había llegado el tiempo, lo dijimos un poquito, y esto es para introducirnos a continuación de lo que hemos visto la semana pasada, cuando él pensó que había llegado el momento de libertar a su pueblo de las manos, de las garras, de la crueldad de Egipto, fue y defendió a uno de sus hermanos, pero bueno, resultó que este no era el tiempo de Dios para él, que él no había sido enviado. Y hablamos de la importancia del momento justo de Dios, cuando Dios te envía a hacer su obra, cuando Dios te envía con la unción, la autoridad y el poder de su Espíritu Santo para que tú hagas lo que Él desea que tú hagas para la gloria de su nombre. Entonces, ¿qué necesitó Moisés para ser enviado? ¿Por qué no fue cuando él pensó? Quizás Dios le había hablado, quizás él había tenido un sueño. No lo dice la palabra directamente, pero sí dice que Moisés pensaba. O sea que algo había habido en su vida, pensaba que él iba a ser el libertador. Quizás la enseñanza de su madre. Sabemos que su madre fue la que lo nutrió, la que lo guió, su verdadera madre, a pesar de haber sido convertido en un hijo de la hija de Faraón, pero su verdadera madre hebrea fue la que lo crió. Gloria al Señor. ¿Qué necesitó Moisés para ser enviado? ¿Qué necesitamos hoy nosotros para ser realmente enviados por Dios? Y eso es una pregunta muy importante que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer. ¿Qué necesito para ser un hijo de Dios, una hija de Dios enviada por Dios? El punto número 1 y principal es el quebrantamiento. Moisés tuvo que ver su fracaso para poder ser un vaso útil para Dios. Aquellos quebrantamientos y adiestramientos de Dios en cada una de nuestras vidas son importantes. Es un proceso que Dios trae a nuestras vidas para que nosotros podamos ser realmente o estar listos para Dios y ser enviados por Dios hacia ese camino que Dios ha trazado para nuestras vidas. Dios tiene un plan con tu vida. Dios tiene un plan con mi vida. Hay un plan poderoso trazado en el cielo para ti, en esta misma hora. Pero para que tú llegues a ese lugar donde Dios ha planeado para tu vida, es necesario un proceso. Ese proceso lo necesitó Moisés. Moisés había sido elegido para ser el libertador del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Pero Moisés no podía llegar a hacer esto hasta que estuviera realmente listo. Para eso necesitó un proceso. Moisés huyó al desierto. Allí empezó su proceso. Un proceso de quebrantamiento que lo llevó a comprender cuál era el verdadero llamado a Dios. Cuando Moisés, vamos a decirlo así, cuando Moisés ya no se sintió nada importante, porque mientras estaba en la casa de Faraón, supongo yo, usted también lo puede suponer, él se sentía algo importante allí. Era como el hijo de Faraón, estaba en la misma estatura. Entonces se sentía, es como cuando tú, digamos,
Dios vamos a decir, tienes una oportunidad de trabajar en la casa de gobierno. Tú te sientes una persona importante, una persona que puede influenciar y tú dices, mira, ven hermano, yo te voy a ayudar en esto porque yo tengo influencia, estoy en la casa de gobierno, yo puedo hacer, mover los hilos, como decimos en Latinoamérica, de tal manera que tú puedes salir de este problema. Porque humanamente tenemos conexiones importantes en la vida secular, en el mundo que nos gobierna, digamos de alguna manera, porque yo creo caminar en el reino de Dios, ¿no? Pero bueno, de alguna manera obedecemos las leyes de la tierra, siempre y cuando no transgredan la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, tú te sientes como que tienes algo de autoridad allí, puedes ayudar a alguno de tus hermanos que no tienen quien los defienda. Así se sentía Moisés. Yo tengo influencia, estoy en la casa de Faraón. Pero esa no era la influencia ni la autoridad que Dios quería dar a Moisés. Nada que ver. Moisés tuvo que ir al desierto. Moisés tuvo que sentirse un don nadie. Ahí es donde entramos al quebrantamiento. Cuando tú no te sientes nadie. No sientes que tiene ningún, vamos a decir, conexión importante en tu vida. Y a ese punto, Dios te tiene que llevar para que tu fe y tu confianza estén puestas en Dios. Un verdadero profeta, entonces decimos, es aquel que ha sido quebrantado por Dios. Es aquel que no confía en sí mismo. Es aquel que no confía en su experiencia, en su habilidad de profetizar o de lo que sea que Dios le haya dado. No está confiando, no se está mirando, sino que ha sido quebrantado por Dios. Entonces, Dios ha trazado en cada una de nuestras vidas un tiempo para que Él procesara en nuestras vidas un quebrantamiento para hacernos aptos y que estemos listos para su obra. Ser quebrantado no significa debilidad, sino es el sometimiento de tu voluntad a la voluntad de Dios. Es cuando tú realmente aprendes a estar sometido enteramente a la voluntad de Dios en tu vida. No es debilidad, como muchos piensan. La persona que vive llorando y llorando y llorando. No, es la persona que aprendió a decir, como dijo Jesús, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Lo que tú quieres. Cuando tú llegas a ese punto en tu vida, entonces Dios está viendo en ti un vaso útil para su gloria. Mientras tanto, seguirás en el proceso de Dios. Porque Dios tiene que meternos en el proceso, que cada persona tiene un único proceso de Dios, que solo Dios determina cuál es el tiempo de ese proceso para cada persona, para cada uno de sus hijos. Y es diferente, en cada uno de nosotros es diferente, nunca va a ser lo mismo. Gloria al Señor. Nuestro proceso de quebrantamiento comienza con la sumisión directa a la autoridad de Dios. Y por ende a aquellos que fue delegada. Si tú me dices que tú estás sometido a Dios y no puedes someterte a un siervo de Dios que Dios ha puesto en tu vida, a tu mentor, a tu maestro, a quien te está enseñando la palabra de Dios, yo no puedo creerte que tú estás sometido a Dios. Porque cuando nosotros estamos sometidos realmente a Dios, estamos sometidos al siervo de Dios. Eso es así. Si tú no puedes someterte, no, pero que el siervo de Dios se equivocó, hermana, que el siervo de Dios anda mal, que eso no te incumbe a ti. Tú tienes que aprender a someterte. Cuando tú te sometes, hay autoridad en tu vida. Gloria al Señor. Cuando nosotros estamos creciendo en la fe, necesitamos aprender este punto fundamental. He encontrado cantidad de personas que me dicen,
yo estoy alineada con Dios, pero no estás alineada a la iglesia del Señor. Pues déjame decirte que la iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo tú vas a estar alineado a la cabeza, que es Cristo, y no estás alineada al cuerpo? No puede ser. No puede ser de ninguna manera. Si tú te crees que estás alineado con Dios, tienes que estar alineado al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso es así. Hay dos reyes en la Biblia que nos ilustran este proceso de quebrantamiento: David y Saúl. Creo que todos conocemos la historia de David y la historia de Saúl. Dos historias muy diferentes, de dos reyes que fueron muy diferentes entre sí. Saúl fue el que siempre quiso complacer al pueblo en todos los requerimientos. Él estaba, como quien dice, que el pueblo esté contento conmigo, que el pueblo de Israel esté contento conmigo, que soy el rey. Entonces él estaba dispuesto a favorecer siempre todo lo que le pidiera el pueblo, y le estaba dispuesto a complacer. No era tan importante Dios para él como que el pueblo estuviera contento con su reinado. No sé si esto te dice algo. Muchos hoy en día, muchos siervos de Dios están dispuestos a hacer lo que sea para contentar a un pueblo, pero no les importa si agradan a Dios o no con lo que hacen. Saúl era ese tipo de personas. Saúl es el clásico ejemplo de un hombre a quien se le dio autoridad sin haber un quebrantamiento previo en su vida. Fíjate lo que sucede cuando Dios te da autoridad y cuando tú no has sido todavía quebrantado por el Señor. Cuando tú no has aprendido a someter tu voluntad a la voluntad de Dios. Qué tremendo lo que hizo Saúl con esa autoridad. Desagradó completamente a Dios y tuvo que ser sacado de su reinado. Samuel tuvo que, como dice en 1 Samuel 15, 23, dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Esas fueron las palabras que Samuel tuvo que hablar de parte de Dios a Saúl. Porque no estimó el ser un rey de Israel para someterse a Dios con todo su corazón. Se sintió mucho en una palabra y dijo: ay, yo ya me la sé todo, yo soy un hombre valiente, yo aquí voy a poder hacer lo mío mientras yo tengo al pueblo contento. Que hoy en día vemos la democracia también en la iglesia, y mientras la iglesia esté contento conmigo y esté conforme con lo que yo estoy diciendo, Dios no importa. El pueblo está contento, el pueblo me sigue, el pueblo está dispuesto a hacer todo lo que yo digo. Cuidado, mi hermano, cuidado, porque es a Dios a quien tienes que agradar y no al pueblo de Dios como tú has pensado. Eso fue lo que pasó con Saúl y fue desechado como rey. Pero David era un hombre que fue quebrantado antes de ser rey. David tuvo que pasar por la humillación, por el quebrantamiento, por el dolor. Tuvo que huir por su vida. Tuvo tremendas cosas que pasar en su vida hasta que fue rey. No le fue fácil. Pero de David escuchamos la palabra que aunque él tuvo errores, se equivocó, cometió errores graves, Dios habla de David diciendo: es un hombre conforme a mi corazón. Esto fue, vamos a decir, el sentimiento de Dios hacia David. Un hombre conforme a mi corazón. Dios sabía que se equivocó, Dios sabía que se equivocó, Dios sabía que cometió errores fatales y errores fuertes. Pero era un hombre que sabía humillarse ante Dios. Era un hombre que sabía escuchar a Dios. Aunque esta palabra, como en aquel momento vino a traer el profeta y le dijo:
lo que él había hecho. A veces cuando tienes una autoridad dentro de la iglesia, tú crees que puedes hacer y deshacer, porque tienes autoridad que te han delegado los hombres y Dios. Cuidado, mi hermano. Cuidado en cómo usas esa autoridad. Porque David mal usó su autoridad como rey. Mandó a matar el esposo de una mujer porque se había enamorado de ella. O porque le había gustado. Bueno, ponlo así. Porque David, yo creo que se enamoró de muchas mujeres. Yo no sé si era amor ahí o qué era. Pero David era muy sensible vamos a decir, a las faldas. Como decimos nosotros. Tenía esa debilidad. Por lo que vemos. Pero llegar al punto de mandar a matar, porque él tenía autoridad, mandó a matar a ese esposo para quedarse con su... Tremendo, ¿verdad? Sobre un pecado que quería tapar de adulterio, cometió un pecado de asesinato, peor todavía. Cuando Dios envía al profeta y le habla, él se humilla. Como rey, tienes que ponerte en esa actitud de rey que tenía David en ese momento. Pero él se humilló. No le importó ser el rey de Israel, el principal de su pueblo. Se humilló. Y esto es lo que miró Dios. Esto fue lo que miró Dios en David. No sus errores. Nosotros los hombres miramos los errores de los hombres. Pero Dios no mira solamente nuestros errores, sino mira nuestro corazón. Cuando estamos dispuestos a reconocer nuestros errores, nuestras faltas, hallamos la gracia de Dios. Aleluya. Bueno, nuestra sociedad democrática en la que vivimos se hace una tierra fértil para la insubordinación hacia Dios. Porque estamos tan acostumbrados a vivir en una sociedad democrática que en la iglesia hacemos lo mismo. No, si a los hermanos les gusta lo que hago, pues yo voy a seguir haciéndolo. Si a los hermanos les gusta cómo yo profetizo, voy a seguir profetizando así. Porque los hermanos están contentos conmigo. Pero hermano, no es lo que los hermanos quieran, no es lo que la iglesia quiere, es lo que Dios quiere de ti. Y si tú estás llevando una palabra que no viene de Dios, Dios es el que te va a juzgar. Entonces, con este sentir de democracia, perdemos de vista, vamos a decir, la importancia de someterse a la autoridad de Dios. En el reino de Dios, el sometimiento nos da la apertura a usar el poder de Dios correctamente. Cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, tú vas a ser una persona con autoridad. Tú vas a ser una persona que puede romper las obras de las tinieblas. Porque eres una persona con autoridad. Voy a contar un breve testimonio. No quiero alentarme, pero es importante que entiendas lo que es autoridad. Estábamos viviendo en un cierto lugar. Acabamos de llegar allí y Dios me muestra en un sueño que se va a estallar una bomba en ese lugar. Mi sobrino que estaba viviendo con nosotros dice, yo agarro mis cosas y me voy. Si acaba de estallar una bomba, se va a quemar todo. Agarró sus pocas cositas que tenía y se marchó. Y yo dije entre mí, ¿yo cómo hago? Porque yo tengo muchas cosas para irme. No me puedo ir así de un momento a otro. ¿Cómo le hago? Y entonces se estaba diciendo que la bomba iba a estallar. Me desperté y dije, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué bomba es esta? Yo me puse a orar, hermano. A esa hora de la noche me puse a orar y a interceder. Y Señor, ¿cuál es esta bomba? Y sabe, el Espíritu Santo en esa noche me habló y me dijo, tú tienes el poder para desactivar cualquier bomba. Aleluya, dije yo, pues sí, yo tengo el poder, la autoridad. Y dije, en el nombre de Jesús, yo desactivo esa bomba ahora mismo. Yo lo hice en fe, yo no sabía de qué bomba se trataba, si realmente había una bomba o qué es lo que iba a pasar. Pero yo desactivé en fe, en obediencia a la palabra que recibí del Señor. Pasaron los días
Y un buen día estábamos allí sentados en la sala cuando de pronto empezaron a sonar todas las sirenas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un incendio. Hermano, quiero decirle que donde nosotros estábamos se produjeron 3 incendios. Nosotros no supimos las causas de esos incendios de esos otros departamentos que estaban cerquita de nosotros. Pero en el nuestro no se produjo nada. Un buen día, la cocina estaba un poco vieja y saltó una chispa de la cocina, saltó. Yo no estaba ese día en casa, mis hijas me contaron. Y ellas inmediatamente apagaron el fuego y llamaron para ver qué estaba pasando. Nunca se produjo ninguna explosión, ningún incendio donde estábamos nosotros. Pero alrededor nuestro hubo 3 incendios, cerquitita nuestro. Hermano querido, ¿casualidad? ¿Usted cree en las casualidades? Yo no. Dios me dijo, desactiva esa bomba. Yo desactivé esa explosión, hermano. La desactivé en el nombre de Jesús y nunca se produjo. Hasta que nos fuimos de allí, nunca se produjo ninguna explosión, ningún incendio. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la autoridad de Dios, hermano querido, usted puede caminar en victoria. Siempre, siempre, siempre. Entonces, para tener la autoridad de Dios hay que estar sometidos a Dios. Gloria al Señor. Ahora, en el reino de Dios, el sometimiento entonces nos da esa apertura a tener el poder, la autoridad contra toda obra del enemigo, de Satanás, el diablo. O sea que es importante no solamente el quebrantamiento, sino la obediencia a Dios. Cuando usted ha sido una persona quebrantada, usted ha sido una persona que ha entrado en ese proceso de quebrantamiento, usted va a ser una persona obediente a Dios. Y esto lo quiero decir para muchos profetas, que Dios los usa así. Y Dios le dice esto y esto para decir al pueblo, pero empiezan después a agregar más. Porque actúan con emocionalismo. Dios dijo 3 palabras a su pueblo, pero ellos le agregaron 10. 20, 30, no sé. Pero Dios dijo 3. Necesitamos ser obedientes al Espíritu de Dios. Cuando Dios habla a su pueblo, si son 3 palabras, son 3 nada más. Dios sabe lo que va a hacer con esas 3 palabras, hermano. Tú di las 3 palabras que Dios ha puesto en tu boca. Punto. Cierra. No sigas, no des lugar a tu emocionalismo, porque allí es donde entramos en la falsa profecía. Gloria al Señor. Ahora, para poder reconocer lo falso, primero tenemos que reconocer lo verdadero. Si tú no reconoces una profecía verdadera, tampoco vas a reconocer la falsa. Vas a ser engañado muy fácilmente. Aunque un mensaje profético no debe contradecir lo que está escrito en la palabra de Dios, y lo hemos dicho, sin embargo hay mensajes proféticos que no están directamente en la Biblia. Tenemos un ejemplo. En Hechos capítulo 11, verso 27 y 28, dice: en aquellos días unos profetas descendieron en Jerusalén, Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Ahí vemos una profecía que directamente no está escrita en la Biblia, pero sin embargo sucedió. En muchas ocasiones va a haber profecías que no están directamente, que no las vamos a encontrar escritas en la Biblia, pero son profecías de Dios. Y ahí es en esta área donde fácilmente se infiltra el engaño, en las profecías que no están directamente conectadas con la palabra de Dios. Un falso profeta puede dar un mensaje que no puede ser confirmado por la palabra de Dios.
Y es aquí donde el discernimiento de espíritus tiene que funcionar en la iglesia. Porque Dios, a través de su Espíritu Santo, siempre nos va a mostrar cuando un mensaje no viene de Dios. En tal caso, tenemos que confrontar ese tal profeta para que no traiga destrucción a la iglesia. Hermano querido, yo quiero contar un testimonio breve, no de un falso profeta, sino de un falso pastor. Porque todos los ministerios se pueden usar falsamente. Estábamos celebrando vamos a decir, noches de avivamiento en una iglesia donde más o menos unos 10 pastores, 10 iglesias estaban congregadas allí. Estábamos orando, estábamos ministrando el poder del Espíritu Santo. Y en la noche final, vamos a decir, en la noche de gala, en la noche donde esperamos ver moverse más el poder de Dios, aparece un pastor con su iglesia, con su membresía, y comienza a empujar a los hermanos hacia el piso. Así, literalmente empujarlos. Yo me dirigí al pastor que era vamos a decir, el presidente de los pastores, el que estaba dirigiendo a los demás pastores. Le dije, por favor, pastor, haga algo con esto, porque yo no quiero ver un accidente aquí, en esta noche. Y lo que está haciendo este pastor no viene de Dios. Y usted lo sabe como yo. Y él me dijo, sí, hermana, pero ¿por qué no mejor se lo dice usted? Porque pues usted visita aquí y usted se va a ir. Pero yo me quedo aquí, yo siempre tengo que verlo y estamos, bueno, tenemos que reunirnos periódicamente. Ok, le dije, está bien. Fui en el nombre del Señor, con la autoridad de Dios, y tuve que hacerlo, porque el pastor presidente no se animaba a hacerlo. Hermano querido, muchas veces cuidamos más nuestra posición en el ministerio que la obra de Dios. Y Dios no está tan interesado en que tú cuides tu posición, sino que cuides el rebaño que Él salvó con su propia sangre. Así que yo quiero decirte, hermano, cuando tú ves una falsa profecía, tú tienes que frenar eso. Porque ese pueblo a quien tú estás pastoreando, a quien tú estás ministrando, va a sufrir las consecuencias de la persona que está haciendo algo que no viene de Dios. Sea una profecía, sea una administración, sea lo que sea, no viene de Dios, tú lo sabes, el Señor te lo ha mostrado, tú tienes que frenar eso. Toma la autoridad del Señor y hazlo porque Dios está de acuerdo contigo. De eso estoy completamente segura. Dios no quiere que su pueblo sea destruido con falsas profecías, con falsas obras que se puedan hacer dentro de la iglesia. Entonces, Dios muchas veces nos va a usar para confrontar la falsa profecía. Yo todavía no he visto muchos siervos de Dios que estén dispuestos a confrontar esto. No lo he visto. Y creo que este es el tiempo en que los verdaderos siervos de Dios se tienen que levantar, hermano. En que los verdaderos siervos de Dios se tienen que levantar con autoridad del cielo y frenar y publicar y hacer notorio todo el engaño de Satanás que está sobre la iglesia. Yo lo creo. Simplemente porque si esto no se hace, hermano, la iglesia va hacia la apostasía. Va a caer en la apostasía y muchos se van a perder. Y esto Dios lo traerá en cuenta nuestra. Los que supimos la verdad y no lo quisimos decir. Así que esta es una exhortación para ti, siervo, para ti, hermano, que Dios te usa y que Dios ha dado discernimiento espiritual. En una ocasión estuve en una iglesia pequeña predicando. Era una iglesia hogar, estaba hecha en un hogar, y Dios me mostró a través de sueño y me confirmó que había una persona haciendo brujería en ese lugar, o espiritismo, lo que sea, ocultismo. Yo fui al pastor, yo reprendí a esa persona en el nombre del Señor
Ella no pudo porque el diablo sabe cuando hay autoridad, hermano. Pero yo terminado el servicio, fui, hablé con el pastor y le dije, esa persona no está convertida, esa persona está tratando de destruir la obra en este lugar. Tiene que tomar cuenta de esto porque el Espíritu Santo me lo reveló y me lo confirmó. No, hermana, no puede ser. Si esa hermana ya se convirtió una buena hermana. No lo es, hermano, porque el Espíritu de Dios ya me lo reveló. Tenga cuidado. No quiso escuchar la voz del Señor. Tristemente, a la vuelta de un año, cuando volví a esa ciudad, la iglesia ya no existía más. Hermano querido, muchas veces no queremos tomar la autoridad como siervos de Dios. Y si hay una persona que está haciendo maldades, tenemos que descubrirla. Tenemos que hablar primero con ella. Si no se arrepiente, como dice la palabra, tomar 2 o 3 testigos y si no, hacerlo público en la iglesia. Esto es palabra de Dios. Esta es la autoridad que Dios nos ha dado como siervos de Dios y lo tenemos que tomar y lo tenemos que usar para la gloria del Señor. Y para cuidar el rebaño del Señor. ¿Qué es lo que se pierde cuando nosotros no hacemos la voluntad del Señor? Aleluya. En otra ocasión llegó un profeta a nuestra iglesia y comenzó a profetizar y toda la gente estaba maravillada, hasta el pastor estaba maravillado con este tal profeta. Y yo un día fui y le dije, pastor, ese no es un profeta. Y le va a dividir la iglesia. No, hermana. Bueno, le dije, usted ore. Dios le va a mostrar si estas palabras son ciertas, son de Dios o no. Usted ore, pregúntele al Señor. Yo sé que Dios va a hablar con usted. Hermano, no se tardó unas pocas semanas cuando este hombrecito profeta que andaba profetizando por todas partes empezó a desacreditar al pastor y comenzó a dividir la iglesia. Un buen día, mientras todo esto estaba ocurriendo, le vino un ataque al cerebro y murió. Dios es celoso de su pueblo. Dios ama a su pueblo. Nosotros tenemos que tener el corazón de Dios y amar al pueblo del Señor. Porque muchos de nosotros, hermanos, no estamos amando la obra de Dios como Dios la ama. Y por eso esta es la exhortación que quiero dejarte con estos testimonios. Gloria al Señor. En los profetas del Nuevo Testamento vemos a Juan el Bautista, a quien Dios ungió con el espíritu de Elías, dice la palabra. Y fue el que preparó el camino del Señor que venía a este mundo, ¿no es cierto? Vemos bíblicamente que Juan exhortaba a la gente a que volviera a Dios y que hiciera frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista, usted sabe cómo fue la predicación de Juan el Bautista. Estaba bautizando en el Jordán y él le decía a los judíos, a los israelitas, le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó huir de la ira venidera, hacer frutos dignos de arrepentimiento y no penséis que tenés a Abraham o a los profetas? Gloria al Señor. Y las palabras de Juan eran fuertes. Eran muy fuertes cuando él predicaba al pueblo de Israel. Fue un profeta que habló todo lo que venía de la boca de Dios. No estaba tratando de agradar al pueblo. Esto le costó que le cortaran su cabeza. Cuando fue y le dijo al propio, vamos a decir, rey, en ese momento Herodías, que era el rey, le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Le señaló el pecado del rey. Pero Juan no se cayó. Y bueno, Herodías lo escuchó. Y ahí puso a su hija como, vamos a decir, como el cebo ahí, para que pidiera a su papá que le diera la cabeza de Juan el Bautista. Y eso le costó Juan el Bautista, el profetizar y el darle la palabra de la boca de Dios a ese hombre.
Juan no estimó su propia vida, sino obedeció a Dios. Habló toda palabra que salía de la boca de Dios, aun si fuere al mismo rey. Ese fue un profeta de Dios. Tenemos que reconocer lo que es un profeta de Dios, hermano. Yo conocí una hermana que fue una verdadera profeta de Dios. Dios la envió a una cierta ciudad a hablar al siervo de Dios de una determinada congregación. Tenía que dar un mensaje específico a ese siervo de Dios que estaba caminando mal con Dios. Ella fue, no conocía a nadie ahí. Ella fue donde Dios le marcó que tenía que ir. Ella fue, entró a la congregación y en la mitad del servicio se paró y dio las palabras que Dios le había dicho sobre ese pastor. Dios le estaba dando un tiempo específico para que se arrepintiera de su pecado. Si no, Él lo iba a cortar. Ella lo hizo, dio el mensaje. El pastor envió a los ujieres que la tomaran de los dos brazos y que la sacaran afuera a la calle. La llevaron así alzada, los dos ujieres, y la tiraron a la calle. Ella, cuando llegó a la calle, dio gloria a Dios, porque ella había obedecido a lo que Dios le había dicho. Pasaron poco tiempo, unos meses, y el pastor murió en un accidente. Dios cumplió la profecía. Dios cumplió su palabra, pero el hombre no se arrepintió. No siempre el profeta va a hablar y va a encontrar resultados positivos. Pero lo importante aquí es ser obediente a Dios. Así lo hizo Juan el Bautista, aunque en una ocasión su profecía le costó su cabeza. Ese es un verdadero profeta de Dios. No está tratando de agradar a los hombres, sino que quiere y desea agradar a Dios. Estamos reconociendo un poquito lo que es un verdadero profeta de Dios. Aleluya. Creo firmemente que Dios ya no va a levantar un solo hombre como Juan el Bautista, como lo fue Jesús, también que vino y dio la palabra de la boca de Dios. Dios en este tiempo va a levantar a muchos profetas. Ya los está levantando. Aleluya. Yo me regocijo cuando veo un hermano hablar la verdad de Dios sin temor alguno. Sin temor alguno. Hablar la verdad de la boca de Dios. No podemos conformarnos a un evangelio tan suave, donde ponemos a Dios como un Dios de amor y compasión, que está dispuesto siempre a pasar por alto nuestra desobediencia. Dios es Padre por sobre todas las cosas. Es un Dios que busca relacionarse con sus hijos y que requiere siempre de nuestra obediencia y de nuestra sumisión para poder hacer todo lo que siempre ha deseado hacer en nuestras vidas. Pero el enemigo se ha infiltrado con una doctrina muy por el contrario a lo que el Señor dijo y habló sobre la tierra, sobre la iglesia y sobre esta tierra. Y la confusión cada día se hace más grande en cada una de nuestras iglesias, ¿verdad? En el pueblo del Señor. Tenemos que abrir nuestros ojos ahora mismo, porque esto ya no es un juego, hermanos. Vivir como verdaderos hijos de Dios es algo muy serio, muy serio. Un verdadero profeta es aquel que hace volver el corazón del pueblo a la voluntad de Dios. Ese es un verdadero profeta. Gloria al Señor. Como lo vemos en la Escritura, este espíritu de Elías es la verdadera profecía de Dios. Malaquías capítulo 4 versos 5 y 6 dice: aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande, terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este es el verdadero mensaje profético, hermano. El deseo de Dios que se ha mostrado en cada profeta de la Biblia.
es preparar a un pueblo santo que camina en su voluntad y en sus propósitos. Este es el profundo deseo que está en el corazón de Dios y que se trasluce en casi cada mensaje profético de la Biblia. Dios está levantando hoy verdaderos profetas, lo creemos, amén. Con esta unción de Elías para hacer volver el corazón del pueblo hacia Dios. Ese fue el gran propósito de Dios, lo más importante para decir a su pueblo, pero muchas veces nosotros tomamos detalles de la profecía en vez de tomar lo más importante que viene del corazón de Dios. Ese es el problema de la profecía hoy. Abrazamos detalles del mensaje profético. Lo mismo hacemos con las escrituras. Abrazamos detalles y de eso formamos vamos a decir, un significado que no tiene nada que ver con el corazón de Dios. Tomamos los detalles y no tomamos lo más fuerte. Gloria al Señor, de la profecía de la palabra y de la profecía que se dice también a través de los profetas. Entonces empezamos a confundir al profeta con un adivino. Y le decimos, ¿qué tiene el Señor para mi vida, hermano? A ver qué el Señor le ha mostrado para mí. ¿Cuál será mi futuro? ¿Me voy a casar? ¿Voy a permanecer soltero? ¿Voy a ser un siervo de Dios o no lo voy a hacer? ¿Cuántos hijos voy a tener? ¡Wow, hermano! Creemos que el profeta es un adivino, que nos va a adivinar el futuro, que nos va a adivinar las cosas que nos están pasando. Hermano querido, tú estás confundiendo la verdadera profecía de Dios con algo que no tiene nada que ver con Dios. Todo lo contrario, viene de las tinieblas. Dios no usa la profecía para eso, hermano. Dios nunca usó la profecía para adivinar el futuro de las personas. Dios usó la profecía, usó sus profetas para enseñar, para instruir, para corregir y para consolar a su pueblo. Para edificación de la iglesia. Hoy en día vemos a muchas congregaciones que anuncian la llegada de un profeta a la iglesia. Nos visita el profeta fulano de tal. No pone nombres. Y entonces todos se preparan con una grabadorcita. Ay, yo voy a preparar para ver qué es lo que me dice el Señor a través de este profeta. Voy a llevar mi grabadorcita. Y ya el profeta cuando llega empieza a ver toda la gente con su grabadora lista. A ver qué le va a decir el Señor a través de su boca. Muchos profetas se sienten intimidados con esta actitud equivocada de la iglesia. Y empiezan a profetizar cualquier cosa. Porque dice, si no profetizo, como que me han anunciado que viene el profeta y el profeta no va a profetizar. Imagínense usted. Qué terrible, ¿verdad? Hay muchas maneras de profetizar, ¿sabía usted? También se profetiza con la palabra de Dios, con el mensaje de Dios. Muchas veces el Señor me ha usado profetizar a una iglesia a través de la palabra, no con una profecía personal, a través de la misma palabra. Dios también usa la profecía. Entonces muchos profetas se han sentido intimidados por esta actitud equivocada de la iglesia, pensando que el profeta es un adivino. Y entonces empiezan a decir cualquier cosa para quedar bien, porque si no, su posición de profeta se va a venir abajo y va a decir, este es el profeta, si no profetizó nada. ¿Cómo dicen que es profeta? Hermano, ¿a quién estás agradando, hermano profeta? ¿A Dios o a la iglesia? ¿Vas a ser Saúl o vas a ser David? ¿Cuál es tu corazón? Gloria a Dios. Que el Señor tenga misericordia. Muchos citan el versículo que dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. 1 Corintios 14:31. Entonces, ¿será que los profetas ya no están sujetos al Espíritu Santo? Esto es lo que yo te pregunto. El profeta no puede determinar lo que va a hablar. Es tan solo un portavoz de Dios. Pero el verdadero profeta de Dios es aquel que tiene la unción de Elías, con la misma unción que profetizó Juan el Bautista y con la misma unción que habló nuestro Señor mientras caminó sobre la tierra.
Porque en el corazón de Dios está el restaurar a su pueblo, enderezar los pasos de sus hijos hacia Él. Y el verdadero profeta lleva esta característica de profetizar al pueblo, hacer que el pueblo retorne a Dios. Hermano, en una oportunidad, y con esto vamos a llegar hasta aquí, tengo mucho más, pero no se puede hacer todo en un día. Lo vamos a seguir, hermano, semana tras semana vamos a seguir hablando de este tema. Porque es necesario que usted entienda lo que es una verdadera profecía de Dios. Llegué a una iglesia, Dios me había dado un mensaje. Yo estaba peleando con el Espíritu Santo mientras que estaban las alabanzas y yo decía, Señor, yo no puedo llevar este mensaje muy tremendo, no. Y Señor, no se puede, no, pero ¿cómo me pones a mí en esto? Que lo traiga el pastor en todo caso, pero yo no. Y estaba yo ahí discutiendo con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me decía, eso vas a predicar, esa palabra yo te he dado y eso es lo que vas a decir. Ay, hermano querido. Hice todo lo que pude, pero el Señor ganó. Y yo me paré en el púlpito y dije, hermano, yo lo siento mucho. He peleado bastante con el Espíritu Santo para no traer esta palabra, pero el Espíritu Santo me dice, es esto. Y yo no puedo desobedecer a Dios. Entonces, hermano querido, yo tengo que decirle esta palabra. Y empecé, hermano. Era una palabra durísima, muy dura. Fuerte. Hasta parecía condenativa, pero no creo que Dios estuviera condenando, pero era fuerte. Terminé de predicar y no sabía qué hacer yo para que la gente no se sintiera tan mal. Decía yo, Señor, por lo menos voy a orar por los enfermos. Porque cuando uno se siente que la palabra que tiene que dar es tan dura, dice, por lo menos voy a dar una consolación, voy a orar por los enfermos, que el Señor haga milagro aquí. Y invité a los enfermos, a los que estaban necesitados, los que tenían una petición en su corazón a pasar. Esto fue de parte mía, no fue de parte de Dios. Y porque me sentía yo, más dolorida me sentía yo dar la palabra que yo creo que ellos. Pasaron, muchos pasaron al altar. Y yo comencé a ministrar persona por persona. Y de pronto, hermano, el Espíritu Santo me dice, no ministres más porque yo no voy a hacer nada en este pueblo hasta que no se arrepienta. No voy a hacer ningún milagro, no voy a sanar a nadie. Hermano querido, yo dije, ahí me paré y dije, hermanos, no puedo seguir ministrando. Así directo. Porque el Espíritu Santo me está diciendo que Él no va a hacer más nada hasta que esta iglesia se arrepienta de corazón delante del Señor. No pude seguir orando. Hermano, nosotros estamos supuestos a obedecer a Dios. Donde quiera que vayamos y donde quiera que tengamos que dar la palabra de Dios, no a los hombres, a Dios. Hay muchas iglesias donde no te van a invitar más. Te invitarán una vez, ya no. Pues si no, esta hermana trae palabra fuerte. Bueno, cuando me bajé del púlpito, el pastor pasó y dijo, hermano, es tremendo esto. Y yo me quedé con la boca abierta realmente. Y mire cómo Dios confirma su palabra. Me dijo, esto es tremendo, hermanos. Que yo por meses he traído esta palabra a la iglesia. Y Dios ha tenido que traer una persona de tan lejos para confirmar todo lo que yo les traje. Hermano, la palabra era confirmación de lo que el pastor ya había predicado por bastante tiempo. Entonces, hermano querido, la palabra profética es algo muy importante. Es la vida o la muerte a veces de una congregación. Y si usted no habla, y si usted se calla por quedar bien delante de los hombres, Dios va a tomar cuenta de lo que usted no hizo. Yo le doy gracias a Dios que en aquella oportunidad fue valiente y di la palabra, aunque me dolió, porque yo no quería dar esa palabra tan dura, pero yo sabía que era Dios. Y era una confirmación de lo que el pastor ya venía predicando. Gloria le doy al Señor por haber sido obediente a su palabra. Hermano, sin quebrantamiento no hay obediencia. Sin obediencia nunca serás un verdadero profeta de Dios. Que Dios te bendiga ricamente y hasta la próxima.